Anteriormente, en el Reviewer Random, Jonathan logra sobrevivir de milagro, pero lo ha perdido todo. A su hermano adoptivo, a su padre y la casa en la que creció. De esta forma triste es como concluye Phantom... ¿Cómo que me quedan 5 capítulos? Y ahora, la continuación. ¡Ouch! 3 días más tarde, Speedwagon, que sigue por ahí, y no me pregunten qué pasó con su banda de criminales o cómo se gana la vida ahora porque nunca lo dicen, está totalmente conmovido por la situación actual de Jonathan. Ok, este es un punto con el que muchos fans bromean, pero lo voy a decir directamente. Speedwagon está enamorado de Jonathan. Pero hablando en serio, aunque según entiendo esto nunca es dicho explícitamente en la serie, al menos para mí es bastante obvio que lo que siente Speedwagon por él va mucho más allá de la admiración. De hecho, en su biografía para el juego Eyes of Heaven, en el cual participó activamente el autor, dice que se enamoró de la personalidad caballerosa de Jonathan y se volvió su mejor amigo, y en un episodio de JoJo Radio, un programa online oficial conducido por el actor de voz de Speedwagon, él y el de Jonathan comentan que el interés de Speedwagon sería efectivamente romántico. Si esto es así, esta vendría siendo una representación muy positiva y respetuosa de una persona homosexual, lo que es muy notable considerando que en los 80s, salvo series como Sailor Moon, la mayoría de los personajes que se implicaba que eran homosexuales solían tener asociados un montón de sus estereotipos negativos. Menciono todo esto porque al ver de esta manera Speedwagon, la siguiente escena adquiere una sensación un tanto diferente. Sí, Erina, a quien Jonathan no había visto en todos estos años, ha estado cuidando de él exhaustivamente en el hospital, y cuando este finalmente la ve al abrir sus ojos, es evidente que siguen sintiendo un intenso amor el uno por el otro. Todo esto enfrente de Speedwagon, quien solo está feliz de ver a Jonathan consciente de nuevo y acompañado por alguien que quiere. Esta escena en el manga tiene mucha más potencia porque esta es la cara de alguien que claramente sabe que su amor no es correspondido. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? Días más tarde, Jonathan y Erina se topan con un hombre muy curioso, que además los conoce, y que salta hacia Jonathan para meterle el dedo. Eso suena muy feo. Sorpresivamente, luego de este ataque, el brazo roto de Jonathan empieza a recuperarse solo. El hombre se presenta como el Barón Zeppeli, o Led Zeppelin por supuesto, y nos introduce, no el dedo, sino el concepto de la energía ondulatoria, mejor conocida por los fans por su nombre en japonés, Hamon. Según nos explica más adelante, este es un poder inherente en todos los seres vivos que puede manifestarse mediante técnicas de respiración. Por eso es que el brazo de Jonathan se recuperó inmediatamente, porque ese ataque lo forzó a respirar de cierta manera. Sí, en escenas anteriores nos muestran que Dio sí sobrevivió y que está siendo ayudado por el tipo que le vendió el veneno luego de consumir su sangre, lo que de hecho implica que lo ha llevado en silla de ruedas por más de 300 kilómetros. Pero, ¿cómo sabe todo eso? ¿Cómo sabe quién es Jonathan, quién es Dio y que la máscara aún sigue sin ser destruida? ¿Acaso el Hamon se lo dijo? No lo descarto, pero es muy molesto porque jamás lo explican. Zeppeli dice que Jonathan está destinado a seguir enfrentando a Dio y la máscara, por lo que deberá aprender Sendo, el arte marcial que utiliza el Hamon, si es que no quiere morir enfrentándolo. Y sí, ya sé que los fans de JoJo no me lo van a perdonar si me la salto, así que aquí viene la escena de la rana.
El sentido de esta escena creo que era establecer que el Hammond puede ser canalizado para atacar un objetivo sin dañar a otro que está entre medio, o simplemente querían mostrar algo que sacara a todos de onda para mantener la atención. Le apuesto más a lo segundo. Jonathan empieza a entrenar con Zeppeli para utilizar el Hammond y rápidamente pasa una semana. Recién entonces, porque asumo que Jonathan nunca le preguntó, es que Zeppeli nos cuenta su motivación para hacer todo esto. Resulta que 30 años antes, él formaba parte de una expedición arqueológica que visitó un sitio azteca donde encontraron la máscara y se la llevaron con ellos. ¡Cerdo guaquero! ¡Lo voy a matar! Calma, Kid. Durante el viaje, el padre de Zeppeli se la puso y al transformarse en vampiro, terminó matando a toda la tripulación, con él siendo el único sobreviviente. Y ya que se siente responsable de haber liberado ese peligro al mundo, ha dedicado el resto de su vida a enfrentarla, lo que lo llevó a descubrir el Hammond, cuya energía coincidentemente es igual a la de los rayos del sol, por lo que es perfecta para destruir vampiros. Poco después, se enteran de que se ha visto a alguien similar a Dio en un pueblo llamado Winsneck Slot, por lo que Jonathan, Zeppeli y Speedwagon parten para allá, y al poco rato, justo al pasar por un túnel, ¡Oye, Gyosha! ¡ah! ¡Le hizo un cosplay de BoJack Horseman! Pero si encontraron raro eso, ¡miren a Jack el Destripador saliendo desde dentro de un caballo! Sí, la escena es cool, pero ¿se dan cuenta de lo poco práctico que fue eso? O sea, en vez de simplemente matar al chofer y esperar a atacarlos por sorpresa, tuvo que matar al chofer, cortarle la cabeza a uno de los caballos, de forma que no metieran ruido al parecer, ponerle la cabeza de un caballo al chofer, lo que implica quitarle los huesos del cuello, y luego meterse con los pies por delante dentro del cadáver de uno, teniendo cuidado que se mantenga en pie para finalmente esperar a que salgan. Ah sí, y es Jack el Destripador, el asesino histórico. Dio lo unió a su grupo con sus nuevos poderes de hipnosis. Zeppeli nos informa que Jack ahora es un zombie, porque sí, Dio también tiene el poder de crear zombies. Ya lo había hecho antes, pero me lo salté porque Jonathan le gana de inmediato. Gracias a que posee la misma inmunidad al dolor que los vampiros, este nos revela que tenía un montón de cuchillos dentro de su cuerpo, los que puede expulsar como proyectiles. Pero esto no parece ser mayor complicación para Zeppeli, que lo repele fácilmente y rápidamente le da un golpe potenciado por Hammond sin siquiera derramar la copa de vino que llevaba en la mano. Ahora, mientras Jack escapa a un pasadizo secreto, le indica a Jonathan que la prueba final de su entrenamiento es hacer lo mismo, finalizar a Jack sin derramar ni una sola gota. ¡Ey, no te metas con Speedwagon! ¡Los fans se van a enojar! Rápidamente, Jonathan descubre que puede usar el Hammond y la copa de vino para detectar dónde se encuentra el enemigo y lo derrota al instante. Pobre Jack, debe haberle tomado tanto tiempo el crear y transportar esas mega tijeras gigantes y casi no las usó. Eventualmente llegan al pueblo, donde como buenos turistas despistados, les roban el equipaje. Iba a decir, momento Latinoamérica, pero están en Europa. Para alcanzar al niño rápidamente, Zeppeli usa el Hammond para caminar sobre el agua. A ver, hagamos una lista de los poderes del Hammond hasta el momento. Recuperar heridas, atravesar objetos y seres vivos sin hacerles daño, matar zombies y vampiros, detectar la presencia de los enemigos y ahora caminar sobre el agua. Ya verán cómo empieza a extenderse esta lista. Atrapan al niño usando el Hammond para hacer caer las rocas, añadió a la lista, quien parece no saber qué pasa, pero justo entonces se oculta el sol y aparece Dio. Pero antes de enfrentarlo es... ¡Hora de los zombies! Un montón de zombies salen de la tierra a atacar a nuestros héroes, porque esa zona del pueblo en realidad era un cementerio, pero parecen ser tan poco relevantes para Jonathan y Zeppeli que conversan tranquilamente como si nada. Menos mal está Speedwagon ahí sintiendo miedo por ellos, o ni la música aterradora me convencería que la presencia de zombies es un peligro y aportan algo a la historia. Jonathan le pide al niño, que se llama Poco, como la banda del mismo nombre, que se aferre a su espalda, y finalmente se interesan en el combate al ver que los atacan caballeros zombies, pero acaban con grupos enteros de un solo golpe, por lo que Zeppeli decide enfrentarse a Dio. ¡Hey, baby!
Este nos explica que ha utilizado sangre de varias víctimas para recuperarse de todas las heridas de su último combate con Jonathan, pero le falta una que espera sanar con la sangre de ellos dos. 貴様一体何人の命をその傷のために吸い取った。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。Es tan ridículamente malvado. Zeppeli salta por el aire y ataca a Dio con una primera onda de jamón, pero este ya estaba preparado. 貧弱貧弱。 Ya que el poder del jamón proviene del torrente sanguíneo, Dio congela el aire húmedo alrededor de su brazo, los vampiros también pueden hacer eso ahora, para así congelar los vasos sanguíneos de su oponente. Dio va a darle un golpe definitivo a Zeppeli, pero llega Jonathan justo a tiempo y lo detiene. Y se mantiene hablando en el aire aparentemente. Estas son esa clase de cosas que funcionan mucho mejor en un manga donde los personajes están directamente estáticos que en un anime donde los pensamientos y discursos mientras ocurre una acción inmediata se sienten muy poco naturales. Jonathan hasta recibe indicaciones mientras está suspendido en el aire. Dio empieza a congelar la mano de Jonathan también, pero Zeppeli intenta que los tres se separen con una patada, ya que la gravedad no lo está haciendo por sí sola, pero Dio lo deja mucho más lastimado. 波紋呼吸法だと。 Supongo que es justo aclarar que no es un vacío el que Dio sepa del jamón para este punto. O mejor dicho, lo es únicamente en el anime. En el manga, mientras Jonathan estaba entrenando, llega el asistente de Dio a atacarlo, pero aunque Jonathan lo derrota usando el jamón, este inesperadamente sobrevive. Así, es perfectamente entendible que Dio esté enterado de la existencia del jamón, e incluso si es un poco difícil de creer que pudiese encontrar información al respecto tan rápido. Abrazando completamente su identidad como supervillano, Dio invoca a dos de sus secuaces más poderosos. Bruford, por Bill Bruford, baterista de Yes, King Crimson y Genesis, y Tarkus, por el álbum del mismo nombre de Emerson, Lake and Palmer. Se nos da una larga exposición sobre la rivalidad entre dos reinas y un engaño, pero lo único que importa es que eran dos soldados muy leales que murieron ejecutados y que cargan un enorme resentimiento. Viendo que será muy difícil que Jonathan enfrente a los dos super zombies él solo, Zeppeli necesita descongelar urgentemente su brazo para poder participar de la pelea, por lo que Speedwagon le ofrece una solución: 何をする気だ。 calentarlo con su cuerpo. スピードワゴン君。 Creo que ya sé de dónde sacaron la inspiración para la casa de Libra. Pero no nos distraigamos, porque Jonathan sigue peleando contra los dos, y uno de ellos, Bruford, es capaz de usar su pelo como una suerte de tentáculos para succionar sangre, bloqueándole su posibilidad de usar el jamón, pero rápidamente usa el otro para liberarse, y esto le basta a Bruford para asombrarse de la determinación de Jonathan, por lo que decide tener un combate 1 a 1 contra él. Sí, empuña su espada con el pelo, porque puede, y al esquivarlo, Jonathan termina cayendo al agua, donde le será imposible usar el jamón al no poder respirar. Pero a diferencia de lo que cualquiera esperaría, en vez de intentar subir a la superficie por aire, Jonathan se sumerge hacia el fondo del lago, donde asume que hay oxígeno debajo de las piedras, y por la magia del guión, lo que sale no es metano ni dióxido de carbono, sino justo oxígeno respirable en la cantidad suficiente para activar su jamón y atacar. Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. La pelea continúa sobre la superficie, donde Bruford logra apresar completamente a Jonathan con su pelo tentáculos, amarrándolo a un árbol para así seguir quitándole la sangre. Pero Jonathan solo está esperando que se acercara, creo, y usa la espada de Bruford para conducir una ráfaga de jamón a través de su cuerpo, y finalmente... Bruford todavía sigue con vida, pero sorpresivamente Jonathan deja de pelear. Y es porque, con su cuerpo lleno de jamón, la parte zombie de Bruford, así como todo su odio y resentimiento, han desaparecido. あの顔はさっきまでの怒りと憎しみに歪んだ顔ではない。母親と会話する息子のように安らいでいる顔だ。 No podías decirlo de otra manera.
Sintiéndose humano por última vez y apreciando el combate honorable que tuvo con Jonathan, decide usar sus últimos momentos para confiarle su espada llamada Luck, marcándola con sangre para convertirla en Pluck, una antigua forma de decir coraje. Sé que no se nota tanto por la forma en que edito el video, pero la escena del contexto funciona bastante bien. Jonathan lamenta la muerte de su rival, pero no es momento de sentimentalismos porque sigue Tarkus, quien, despreciando a Bruford por su derrota, ahora se dispone a atacar sin compasión alguna, incluso destruyendo el suelo en el que están. Pero entonces... agarran un montón de hojas que estaban en el piso, las convierten en una hoja gigante y la usan como planeador. ¿Quién te conoce, física aeronáutica? Lo más chistoso es que el narrador intenta justificar esto haciendo una alusión a que los humanos tienen un campo magnético y que el Hammond lo amplifica. Otro más a la lista. Aquí la historia se detiene para mostrarnos otro flashback de Zeppeli, mostrándonos cómo conoció al Hammond y al maestro que se lo enseñaría, llamado Tom Petty, por Tom Petty. Al conocerse, este le advierte que si entrena con él, estará destinado a morir a causa de ello. ¡Tremendo spoiler, maestro! Y anotemos que el Hammond predice el futuro también. Tarkus los ataca mientras están en el aire, forzándolos a caer en un antiguo lugar de entrenamiento para caballeros. Jonathan entra en él para proteger a Poco, pero es inmediatamente atrapado por unas cadenas. Sucede que justo en esa habitación se realiza la especialidad de Tarkus, un combate a muerte donde ambos están sujetos del cuello por cadenas que funcionan como una polea, y el objetivo es arrancarle la cabeza al otro para obtener la llave que les dará la libertad. Hermosos juegos medievales. El que muere pierde. Nuevamente el Hammond resulta inefectivo en estas condiciones, ya que no puede conducirse apropiadamente por la cadena, y al ser presionado contra el techo por la fuerza de Tarkus, la respiración de Jonathan se ve bloqueada. Acostúmbrense, el Hammond es tan poderoso que siempre van a estar inventando formas de bloquearlo para generar conflicto. Speedwagon nota que dentro de la habitación hay una manivela que le permitiría entrar, y Poco, quien se encuentra sumamente aterrado al punto de hacerse los pantalones, nota que hay una pequeña apertura en la pared. Recordando que hasta ahora nunca había sido capaz de defenderse o tomar la iniciativa, decide enfrentar sus miedos y meterse para activar la manivela. Sí, el valor y el sacrificio son temas bastante recurrentes acá. Te martillan una y otra vez con eso. 亡者どもが町へ行った時のことを考えるんだ。姉ちゃんが襲われる。姉ちゃんを守るのはこのオイラだ。 Vamos Poco, hazlo por tu hermana, que es básicamente Irina en versión morena. Nah, acá no es justo quejarse de las caras iguales. Para eso está la parte 7. Como era de esperarse, Poco es brutalmente atacado por Tarkus, dejándolo malherido, pero aún así usa las pocas fuerzas que tiene para activar la manivela y dejar que los otros entren. ¡Bravo, Poco! Sacaste la cara por los niños personajes secundarios. Seguro esto será un gran precedente para la parte que viene, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí es donde Zeppeli presiente que ha llegado el momento de enfrentar su destino. これが運命ならあるがまま受け入れよう。 Existe el rumor de que esta escena de tensión fue la razón principal por la que se escogió Roundabout como el ending, pero en realidad es que al verse en la complicación de qué música poner para este momento importante, el director de sonido pensó en lo bien que funcionaban las notas iniciales del tema, que ya habían decidido usar como ending, para crear la atmósfera que buscaba y enlazarla con el cierre del episodio. Lo consideró una extraña y feliz coincidencia. Entendiendo que lo más probable es que muera en este combate, Zeppeli se lanza a atacar a Tarkus, con lo que quiero decir que mayoritariamente esquiva sus ataques. Iba a preguntar cómo le hace para que el sombrero se le mantenga pegado, pero asumiré que el Hammond lo hizo. Sin embargo, no logra conectar ni un solo golpe y Tarkus lo atrapa con parte de la cadena que lo sujeta, asfixiándolo al igual que Jonathan. Eso es algo repetitivo. Pero la cadena no solo hace eso, sino que rompe el cuello de Jonathan y parte a Zeppeli en dos. ¡Ah! Sabiendo que es su fin, Zeppeli le entrega a Jonathan todo el Hammond y energía vital que posee, lo que se ve bastante doloroso para Jonathan,
pero que cura sus heridas y le da el poder suficiente para destruir el collar y así derrotar rápidamente a Tercus, desintegrándolo de una vez por todas. De forma muy similar a como ocurrió con George, Zeppeli, quien por cierto se ve envejecido al entregar su fuerza vital, fallece en brazos de Jonathan, no sin antes decirle que ahora no solo su poder vive dentro de él, sino que su esperanza. La escena es realmente triste, considerando que solo llevan una semana de conocerse. Sayonara, Zeppeli-san. Para cortar la emotividad, pasamos a una escena que nos muestra lo inhumano que se ha vuelto Dio, quien además de alimentarse despiadadamente de mujeres, llega al punto de prometerle a una madre que no le hará daño a su hijo si se une a ellos, sabiendo que al transformarse en zombie, ella misma se lo terminaría comiendo. Resulta curioso el cómo se ha ido representando a Dio en este punto, porque al inicio de la historia se gasta un buen tiempo implicándonos que su forma de ser es debido a la pésima relación que tuvo con su padre y las cosas que le ha tocado vivir a pesar de su talento natural, pero más adelante nos establecen que él nació malo, e incluso cuando la máscara parece cambiar la personalidad de la mayoría, volviéndolos impulsivamente agresivos, Dio parece ser totalmente consciente de sus actos, abrazando la idea de ser malvado por el placer que le provoca hacer sufrir a otros. Este parece ser uno de los primeros ejemplos en JoJo donde un aspecto presentado al inicio de la historia es completamente abandonado por el autor una vez que decide tomar otra ruta. Y no va a ser la última vez. Y no me malentiendan, no creo que Dio sea un mal villano, para nada. De hecho, me gusta el contraste que su crueldad tiene con la nobleza de Jonathan y el cómo hasta los poderes que usan se amoldan a sus personalidades, pero sí es lamentable que se pierda ese matiz humano que tenía para volverlo en un villano simplemente malvado. Como sea, Jonathan ya está listo en su cosplay de Kenshiro para enfrentar a Dio. Y Speedwagon se quedó con el sombrero de Zeppeli. ¿Cómo va a hacer para mantenerlo pegado a su cabeza? Él no tiene Hammond. Luego de derrotar a un zombie llamado Adams, por Bryan Adams, se encuentran con Tom Petty, el maestro de Zeppeli, y dos de sus discípulos, Dire y Straits, por la banda Dire Straits. De estos dos, el más llamativo en un inicio es Dire, porque se nos presenta atacando a Jonathan con su movimiento especial. Es anime, Jonathan. Muchos ataques se ven así. Antes de enfrentar a Dio, nuestros héroes pasan a dejar a Poco en su casa y nos enteramos de que su hermana, la Erina Morena, está prisionera de Dio. Ella rechaza la oferta de unírsele como sirviente, así que este la deja a merced de un temible zombie llamado Dubi, por los Dubi Brothers, quien cuando está a punto de comérsela, recibe un yunque en la cabeza. Y Jonathan acaba de realizar un ataque digno de Looney Tunes. Dubi es posiblemente el zombie más monstruoso creado por Dio, teniendo serpientes en la cabeza. Sí, olvidé mencionar que Dio se puso a crear híbridos con animales, teniendo un tipo con cuerpo de perro y un pájaro con cabeza de gato, que es otro poder raro que los vampiros tienen acá. Pero como todos los zombies que no le bloquean la respiración, es derrotado de inmediato. Como que es difícil que haya tensión cuando los enemigos no duran nada. Finalmente llegan al salón donde está Dio, pero en vez de Jonathan, quien confirma estar lleno de ira contra él, el primero en enfrentarlo es Dire con su super patada lenta, pero el poder de hielo de Dio lo congela completamente y se muere. Si tan solo le hubiese avisado que Dio podía hacer eso. Bueno, al menos no son solo los villanos los que no duran nada. Y también logra picarle un ojo a Dio tirándole una rosa con Hammond a pesar de ser solo una cabeza. Ok, eso fue cool. Bien hecho, señor patada lenta. Jonathan se arma con su espada Plock-Lock, la cual sigue manchada con sangre, que en el manga ya se había borrado para entonces, listo para enfrentar a Dio, pero como este está indignado por haber sido herido, le lanza su ejército de zombies, incluyendo a 4 con nombre. Y Straits los mata de inmediato. Sus nombres son por los miembros de Led Zeppelin. Esa es la única razón para mencionarlo, porque hasta la serie los presenta como chiste. Ya, ahora sí, Dio vs Jonathan.
Jonathan ataca con unas rosas cargadas con Hammond, pero Dio las congela. Jonathan aprovecha la distracción para lanzarse con la espada y logra cortarle un brazo a Dio. Empieza a partirlo por la mitad, pero en medio Dio congela su espada y logra enterrar sus dedos en el cuello de Jonathan, succionando su sangre. Pero esos dibujitos son muy violentos, ¿viste? ¿Cómo van a dar eso por la tele, viste? Este intenta desesperadamente defenderse, pero es bloqueado con hielo. Y Dio le revela que planea reemplazar su sangre con esencia vampírica para convertirlo en su sirviente, porque también puede hacer eso. Tío, ¿katta to omou na? Omae wa ima misu o okaste irun da. Resulta que la espada no solo estaba cortando a Dio, sino que también estaba tocando una de las antorchas en el muro del castillo que estaba justo detrás de él, así que el hielo se descongela. Y por supuesto que la congelación era superficial, así que no hay necrosis, supongo. Pero aunque Jonathan logra conectar un golpe, no es suficiente y su brazo se congela de nuevo. Peor aún, Dio empieza a reconstruirse, ya que puede usar sus venas y nervios como tentáculos. Bueno, si se puede con el pelo. Dio se lanza a atacar, pero Jonathan se prende su propia mano en llamas para así ser inmune al hielo. Y aunque es bloqueado por un momento, finalmente conecta un buen golpe de Hammond, haciendo que Dio se empiece a desintegrar. En un último acto de desesperación, Dio dispara láser por los ojos, porque los vampiros también pueden hacer eso al parecer, pero más allá de perforar la mano de Jonathan, no consigue hacerle nada y cae hacia su muerte. Sé que el propio autor en su momento ha mencionado que al escribir a Jonathan como un símbolo de justicia era un tanto limitante y que en su opinión eso lo hacía ser un poco aburrido como protagonista, pero siento que hay algo muy especial en un héroe que pelea intensamente por lo que considera correcto, pero que aún así es capaz de sentir compasión por su enemigo, incluso si este nunca lo tuvo con él o sus otras víctimas. En las últimas décadas hemos tenido una enorme abundancia de héroes con una ética imperfecta, cierto nivel de malicia al burlar a sus enemigos, o directos antihéroes, y todo eso está muy bien, pero por lo mismo, valoro mucho el que Jonathan sea este tipo de héroe que ya no se ve, alguien que simplemente representa los ideales de bondad y sacrificio, sirviendo como un modelo a alcanzar, sin importar lo poco realista que eso pueda verse. Y sí, ya sé que alguien se debe haber quedado pensando, lo de Dio no son láseres, es el líquido de sus ojos lanzado a alta presión. Lo sé, pero son básicamente láseres. Con Dio derrotado y la máscara destruida, Jonathan finalmente puede retomar su vida y se casa con Erina poco después. ¿Alguien quiere pensar en el pobre Speedwagon? Nah, pero él está muy feliz por ellos, que están a punto de partir en su luna de miel hacia los Estados Unidos. Y... ay, no quería llegar a este momento. ¿Sabían que en el 9º capítulo empieza una tradición de que al final de cada parte el opening tiene efectos de sonido o presenta una modificación interesante? Es bastante cool. Ok, tengo que seguir de todas maneras. Durante una cena con Erina, Jonathan ve al sirviente de Dio llamado Wang Shan, por la banda Wang Chun, y sale rápidamente a perseguirlo. De inmediato, este abre un ataúd que estaba en la sala de máquinas, revelándonos que Dio aún sigue vivo, aunque solo como una cabeza en un frasco al estilo de Futurama. Esto es porque mientras que caía por el barranco, decidió cortarse el cuello para evitar que el Hammond lo desintegrara por completo. Ah, sí, y de paso mató a un cura llamado Styx por la banda del mismo nombre, que no es para nada relevante, pero muere de forma tan innecesariamente brutal que no puedo mostrarlo. No nos maldigan a la censura que no nos dejan decir que son unos pendejos. ¡Padre! Lo que sí es relevante es que en ese momento ya hay zombies sueltos por el barco causando una masacre. En un giro bien interesante y retorcido, Dio dice ahora respetar el valor, el espíritu y la fuerza de Jonathan, que es la razón principal por la que quiere obtener su cuerpo, ya que es la única persona a la que realmente respeta. Además, nos señala que ahora cree que tras todo lo que ocurrió entre ambos, la existencia de ambos es una sola. Tiene más razón de la que cree. ¿Eso cuenta como romper la cuarta pared? Dio ataca nuevamente con sus láseres, o líquido a presión si quieren insistir, perforando la tráquea de Jonathan. Ya saben, para bloquear el Hammond.
Wang Chan se lanza al ataque sabiendo que Jonathan ya no puede respirar, pero este usa lo poco oxígeno que le quedaba en su cuerpo para hacer un último ataque de Hammond, destruyendo su cerebro. Mientras Jonathan cae sabiendo que es el final, el cuerpo de Wang Chan, tal como una gallina descabezada, se sigue moviendo por su cuenta, aferrándose al eje de propulsión del barco, impidiendo que este siga su viaje. Y ahora sí parece haber sido algo totalmente intencional de parte de Jonathan, porque al detenerse el eje, el vapor de sus maquinarias empieza a acumularse, por lo que el barco está a punto de explotar. Viendo que Jonathan va a morir, en una escena realmente emotiva, Erina toma la determinación de simplemente morir junto a él. この唇のぬくもりの中にはなんてこと死の実感がある。船が爆発し何もかも燃えてしまうまで、何もかも消えてしまうまで。 ¡Quieta, Joaquín, las cebollas! Pero aunque ella ha aceptado ese destino, Jonathan, con lo poco que le queda de fuerzas, le señala a un bebé de una mujer que fue asesinada por los zombies y que había caído dentro de la sala momentos atrás. ¿Por qué los zombies no han entrado acá todavía? No lo sé. Pero eso es una razón para que Erina deba seguir viviendo, incluso si eso no es lo que ella quiere en este momento. Dio ordena a sus zombies entrar finalmente para sacar a Wang Chan del eje, pero ya es tarde. ¡Ah! ¿Cómo aguanta todo eso? ¡El poder del amor! Probablemente. Dios se aferra al moribundo Jonathan con sus tentáculos, listo para apoderarse de su cuerpo. Pero en un vuelco inesperado, este logra desviar su trayectoria y abraza la cabeza de Dio. Dio, 君の言うように僕らはやはり二人で一人だったのかもしれないな。二人の運命は完全に一つになった。 Jonathan se despide de Erina mientras todo es consumido por las llamas. 離せ、ジョジョ！その傷も治す。エリナと永遠を生きられるぞ、ジョジョ！ジョジョ！こいつ死んでいる。 Y así, abrazando cariñosamente la cabeza de su hermanastro, Jonathan muere sin la más mínima pizca de rencor en su corazón. Pobre Jonathan. Era demasiado puro para este mundo. El barco explota, pero afortunadamente Erina logra sobrevivir junto a la bebé que se llevó, ya que como buen supervillano, Dio no pudo evitar hacer un último discurso malvado, detallando que el ataúd en el que vino era capaz de resistir explosiones, qué conveniente, e incluso serviría como forma de escape. Es muy raro que esa cosa pueda flotar, pero a estas alturas eso es lo menos cuestionable de la historia. Oh sí, y aparte está embarazada. ¿Al menos no perdieron tiempo en esa luna de miel? Hasta aquí llega la historia de Jonathan y sus amigos, pero las repercusiones de estos hechos seguirán sintiéndose por generaciones. Y eso fue Phantom Blood, la primera parte de JoJo's Bizarre Adventure. Es una locura, y me encanta. Si se preguntan por qué fui tan detallado a revisar esta historia, que es la más corta de la franquicia, por un lado es porque es una de mis partes favoritas, pero también es porque ocurren muchas cosas en un lapso muy corto. Ciertamente, su extraño desequilibrio entre secuencias rápidas con mucha información relevante versus cosas de poca importancia que se alargan innecesariamente, como la pelea con Tarkus, puede hacer que resulte un tanto pesada de ver en relación a las partes siguientes, pero definitivamente no me la saltaría antes de pasar a ellas, ya que si bien no es fundamental para entender el resto de la historia, haberla visto le da un enorme valor a la experiencia. Y es que, a pesar de ser mayoritariamente un típico enfrentamiento entre un bueno muy bueno contra un malo muy malo sin mayores complejidades morales, esto se compensa con escenas de acción entretenidas, por mucho que su estructura se vaya volviendo repetitiva, momentos efectivamente emotivos y por sobre todo un gran trabajo en la caracterización de los personajes, no solo en mostrarnos lo que sienten y los motiva, sino el cómo estos elementos de sus personalidades van moviendo la historia, sobre todo la de Dio. En esto, la adaptación al anime tiene mucho mérito.
Teniendo en cuenta sus fuertes limitaciones al inicio, razón por la que la mayoría de su animación es bastante limitada, salvo por momentos muy puntuales, debo decir que se hizo un excelente uso de los recursos, presentando transiciones interesantes, planos muy inteligentes, una buena musicalización y más notoriamente, una alteración libre de la paleta de colores según lo que esté ocurriendo en el momento, que ayuda mucho a la ambientación. Es lamentable que se hayan omitido ciertos momentos del manga, posiblemente para hacerla calzar en el número de capítulos que se habían planteado, ya que daban contexto a varios puntos de la historia, pero al menos no afecta sustancialmente. Sin embargo, esto no quita que tenga fuertes falencias. Como dije antes, llega a ser absurda la cantidad de construcción que se le da a Bruford y Tarkus, especialmente en el manga para lo poco que eso termina importando en el combate. Las peleas con los distintos zombies, aunque tienen sus buenos momentos, son un tanto desprovistas de tensión al saber de lo que es capaz el Hammond. La aparición de Tom Petty y Dire Straits hacia el final no aportan prácticamente nada a la trama, no en esta parte al menos, y por más que me guste el carácter fuerte de Erina y la determinación que muestra, es una lástima que tenga tan poca participación. También, aunque no considero necesariamente malo el que Jonathan tenga claros sus ideales desde el principio de la historia, eso limita el impacto que pueden tener sobre él las enseñanzas de Zeppeli sobre el heroísmo, ya que no tiene mucho que aprender de él más allá de las técnicas del Hammond. Yo hubiese agradecido que se nos mostrara algo del tiempo que Jonathan y Dio compartieron juntos mientras crecían, para así entender mejor el aprecio que éste le tenía a pesar de todo. A pesar de eso, creo que es una historia apasionante, llena de elementos memorables suficientemente bien construidos, por lo que puedo comprender el por qué llegó a tener tanta influencia en múltiples artistas. Personalmente, la considero un muy buen inicio para la franquicia, más allá de sus absurdos y conveniencias, que a esta altura se entiende como parte de su encanto. De aquí, la historia nos lleva a los Estados Unidos, donde conoceremos al Jojo de Nueva York. Eso para otro momento. Soy Reviver Random, y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Me enamoré como nunca. En ese momento no supe por qué, pero había algo extraño en su forma de caminar. Mucho más vertical que de costumbre. ¡Fuego! 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 ¡Suicídame los bomberos! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Lanza del jefe de la tribu! ¡Corren a la zona! ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación, no gay. No, estamos ebrios. Muy ebrios. Mientras Lupito Pasones toca rock ácido con una guitarra robada, su extraña novia tiene una idea mejor. Así es, tiene una gran predilección por las hamburguesas de California.